Nos ha manifestado que tuvo una complicación y pedía mil disculpas no poder participar en este panel. Lo sentimos mucho, doctor. Ojalá sea en una nueva oportunidad. Nos acompaña en estudio el doctor Gustavo Is, es politólogo, analista político. Vamos a tener el análisis desde varias miradas, que es lo importante. Doctor Ollarte, iniciamos con usted. Hace un momento dialogábamos con los asambleístas y ellos destacaban el hecho de que estando en estado de excepción se hace tabla de la raza de la ley finalmente. Creo que hasta el momento nadie ha observado el marco legal que parece quedó en retórica. Bienvenido, buenos días. Buenos días, señora Carmen, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bien, doctor. Está con usted. De igual manera. Con don Andrés, con don Gustavo y con toda la audiencia de Noti Hoy. Gracias. Bueno, no sé quién habrá hecho semejante declaración. En estado de excepción lo que usted hace es, uno, frente a las circunstancias extraordinarias, adopta medidas extraordinarias que son necesarias para volver al estado de normalidad constitucional. Entre otras cuestiones, lo que usted puede hacer es suspender o restringir determinados derechos fundamentales, precisamente para proteger unos derechos fundamentales o para volver al estado de normalidad. Esto de que tú te pasas la ley, primero es el pan del día. Esto es normalidad constitucional, te estás pasando la ley en el Ecuador. Es una constante, entonces. Sí, eso, porque no importa. ¿Con paro o sin paro? Pero claro, porque no importa nomás. ¿Ya? Entonces, usted está en un estado de excepción que hace cumplir a medias, que decretó adecuadamente, creo yo, aunque las medidas que adoptó fueron tardías, porque la indecisión pues es también la marca de nuestros gobernantes, ¿no? Es decir, no actuar a tiempo y con energía, para que no te vayan a decir nada, que igual te van a decir, igual te van a caer a palos, igual te van a comentar. Para no reprimir, para respetar sí, los claro, yo espero humanos. que estos señores que defienden esto abran las puertas de sus casas, que los desvalijen, que les golpeen, que te dejen a medio morir saltando y luego habla. Porque cuando le pasa al resto, que le pasa en donde tú no vives, porque si tú estás metido en la González Suárez, escribiendo en tu Twitter, en el bosque, bueno, qué difícil, ¿no? Qué gente más sacrificada, por favor. Bueno, y el resto del planeta, la gente que no vale, la gente que está ahí en sus casas sin poder salir a trabajar, porque vea quién está pagando las consecuencias de esta gracia, pues, que además está muy, muy, muy bien orquestada, pues, muy bien orquestada. Qué sorpresa, tienen logística, tienen alimentos, tienen a dónde llegar, un rector Borrego. Ya. Y los de clase media, el dueño de la tienda, el que no, porque no todo el mundo tiene contrato de trabajo en el Ecuador, le recuerdo. El 60% hay gente que vive de la población aquí tiene trabajo al día. ¿Cómo está haciendo esa gente? Sonada nomás, pues. Así nomás. Porque no hay que atreverse, porque no hay que ser muy duro, no hay que ser rápido. Mira, igual te van a decir cosas. Ahora arreglemos esto. Se va a acabar esta cuestión. Ya una semana. Una semana. Y las circunstancias de la gente son distintas. Pero bueno, en esto estamos y esto hay que arreglarlo. Ahora, decir que los señores indígenas o los señores del nos desmarcamos del correo, así será, pues. Esa es como la desmarcada de Nebot, pues. Usted también que colabora, abre la trompa y nos deja en esto. Y ahora se me vuelve a ser el derechista. ¿De qué ese allá nomás con su discurso progre? Allá se quedó, allá se fue. Y lo mismo que la alcaldesa Viteri. Ya metió las patas. Cuando van a Guayaquil es la cosa. O sea, cuando se ocupa Quito, cuando te agarran a peñascasos aquí, cuando no se puede trabajar aquí, ahí estaba muy bien. Yo por eso saludo políticamente la decisión del gobierno de haber sido Guayaquil. Toma, a ver, ahora sí sigue aplaudiendo, sigue nomás diciendo que está bien. Es que cuando esa voz ahí sí, ahora sí tenemos que ser duros, ahora tenemos que ser potentes. Bueno, era cuando era por acá nomás. Nosotros somos los ridículos que no valemos en esto. Perdone que esté francamente enojado, pero o sea, a ver, a mí, en lo personal, yo puedo seguir trabajando en mi casa, puedo seguir haciendo... Audiencias no hay.
las cosas se seguirán ahí Posponiendo. claro, exactamente. Bueno, la gente que está defendiendo sus derechos o nada, ¿no? Audiencias no hay. Bueno, pero parece que aquí solamente nos pegan las cosas cuando es a uno personalmente. Yo he visto una señora que dice que habla de derechos humanos. Bueno, es de ese grupo, porque los derechos humanos, los señores de los derechos humanos son propietarios de los derechos humanos. Ellos dicen cuáles son, a quiénes corresponden, en qué circunstancias y cuándo. Están publicando que le han golpeado a este señor Tuárez. Y además yo no sé qué miércoles hacen yendo a meterse ahí. Pero una cosa es imprudente y otra cosa es que tú estés aplaudiendo la paliza que le han metido y tú eres defensor de los derechos humanos. Yo estoy de acuerdo, eres defensor de los derechos humanos. Porque ese señor no los tiene, porque a ti te cae mal. Entonces a mí el señor me cae mal, a mí, yo creo que es un impresentable y está bien la paliza que le han metido. Si hubiese perdido la vida también estaría festejando. Como no es pariente tuyo ni de tu grupo. Entonces así es la cosa acá. Si a vos te meten un trancazo, yo aplaudo. Si me lo meten a mí, Ahí sí. corto las venas. Esas son las circunstancias. Gobierno blandengue que no hizo lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo. ¿Qué debía hacer? ¿Mano fuerte? Pero perdón, notoriamente le amarraron al ministro de Defensa. El señor ministro tiene una cara que decir, pues también han dejado amarrado. Y saquemos a los militares aquí a contemplar. Sin nada. Le entregaron armamento contra civiles a los militares. Porque no le voy a decir al señor coja un palo, pues. Bien, vamos con la visión política. Ya vamos a analizar el tema jurídico. Doctor Ish, bienvenido, buenos días. Me refiero a armamento no letal, ¿no? Porque claro. decir que uno es... Una metralleta, una cosa así, no. Armamento no letal. Es que creo que eso están esperando también. Los que anoche se quisieron meter en Navalvira, eso están esperando. Qué terrible. De utilizar un grupo de tontos útiles de ahí. ¿No? Bueno, y un grupo así con explosivos. Ecuador, sálvate ahí, ¿no? Doctor Ish. Buenos días, Carmen, Andrés. ¿Qué tal? Doctor Joyarte y a toda la audiencia. Muy dolido, muy preocupado por todo lo que ha venido ocurriendo y que difícilmente veo que vaya a tener visos de solución inmediata e integral. Muy dolido por el país. Lo que estamos viendo en este momento es el resultado de muchos años atrás, de descuidos, de lecturas inadecuadas, superfluas, absolutamente discriminatorias respecto a sectores importantes de la población, en este caso como los indígenas, a los más pobres de los pobres, se dijo alguna vez, lo cual es verdad, que de alguna manera reaccionan frente a ese cúmulo de ejercicios de un poder político que nunca los ha tomado en cuenta más allá de campañas electorales eventualmente. Pero también hay una serie de factores que se suman para que todos los ecuatorianos miremos en este momento entre el asombro, el repudio y el miedo, la instalación de los resultados de todo ese proceso de postergación y de mal manejo de la política en relación a temas que eran absolutamente fundamentales. Ustedes mencionaron hace un momento el término posponer. Efectivamente, no se puede en un país como el nuestro posponer decisiones que debían haberse tomado de una manera oportuna, pero también de una manera planificada, bien comunicada, en la que ahora estamos viendo, cuando estalla la crisis, que habían medidas, una serie de ellas, que podían haberse dialogado antes de que todo esto ocurra. O sea, primero lanzamos la piedra, rompimos la vidriera, y luego ante la reacción, que además es una reacción que evidentemente no fue medida de una manera adecuada, veamos, hablemos, y aquí están las medidas compensatorias. Todo esto me parece que genera una serie de responsabilidades que deben ser establecidas más allá de lo inmediato, es decir, para que esto se subsane por el bien del país, para que esto se subsane para bien de la democracia, para que económicamente este país sea viable, pero también sea viable política y socialmente. Se han producido una serie de excesos
que distan mucho de lo que se podía haber pensado anteriormente, serían las condiciones de una movilización a la que los ecuatorianos estábamos acostumbrados. Aquí se han producido actos de violencia y de vandalismo que son absolutamente reprochables, que tienen que ser investigados y que tienen que ser sancionados. Porque si algo ha venido también pasando a lo largo de todos estos últimos años, es el afincamiento de esa sensación de impunidad. La impunidad no solamente opera en el campo de lo económico. La impunidad no solamente es un aspecto que le preocupa a los ciudadanos de bien, relacionada con el hecho de haberse llevado en peso al país en el régimen anterior y probablemente de actos de corrupción que siguen produciéndose actualmente. La impunidad también tiene que ver con eso de no respetar la ley, de agredir a los demás y en este caso de agredir a todo el sistema democrático, a todas las instituciones, a toda la sociedad, de una manera brutal y además planificada. Aquí lo que se mira más allá de un contexto de fondo histórico, también es una situación que requiere correctivos absolutamente claros por parte del régimen, pero no solamente por parte del régimen, sino por parte de la sociedad en su conjunto, porque también el clima previo al que genera y que produce esta situación es el clima de una tormenta perfecta. Es decir, hay dineros de la corrupción que no se recuperan, hay gente que estuvo vinculada y sigue estando vinculada a temas que fueron en su debido momento señalados por organismos e instituciones de investigación judiciales, por la sociedad en su conjunto, que todavía han estado girando alrededor de grandes negocios del Estado, de grandes temas de la administración. Hay una serie de ambigüedades en el ejercicio del poder público, del poder político, y sin duda lo que se señalaba en la entrevista anterior, hay una deficiencia absoluta del manejo estratégico cuando se decide tomar estas medidas, en el sentido de que no hay inteligencia suficiente, oportuna, para haber previsto lo que esto podía llevar. No se trata de decir lo único que no habíamos previsto es el odio que los correístas le tienen al país. No, señores, eso ya lo sabíamos. Y aquí no se puede pensar que todo esto es causado por los correístas. Aquí hay una responsabilidad compartida que debe ser asumida y debe ser cortada de raíz para que esto no vuelva a ocurrir y para que el proceso de diálogo se genere en una relación y en un escenario de confianza. Confianza es lo que no existe en este momento, Bien. ni en la sociedad, ni en el Ejecutivo, ni en los movilizados. Ok, doctor Ollarte, una explicación de carácter legal me gustaría, a propósito del estado de excepción. ¿Cuál es su alcance? Cuando estamos en este estado, ¿implica que, por ejemplo, las autoridades, me refiero concretamente a los alcaldes, se ven limitadas sus potestades, sus competencias? Es decir, concretamente por el tema de las tarifas, tanto Guayaquil como Quito han aceptado la decisión del gobierno frente al tema. ¿Es correcta esta decisión? No, es una sacada de cuerpo infame Política. de estos señores, quien gana la alcaldía con el 20% por culpa nuestra y por culpa de los señores políticos y sus listas. Ocurre que en estado de excepción tú no asumes ninguna facultad que corresponde a otro órgano de gobierno. Le comento, ¿qué facultades extraordinarias puede asumir el presidente de la República en estado de excepción? Y las adopta siempre cuando sea necesario, pues porque no es que adoptas todas. Uno, recaudar anticipadamente impuestos y tributos. No se ha dispuesto. Pasar fondos presupuestarios de unas partidas a otras. Establecer censura previa, cerrar o habilitar puertos, decretar movilización, que fue lo que se hizo, y requisiciones, trasladar la sede del gobierno y suspender o restringir determinados derechos fundamentales, libertad de tránsito, libertad de comunicación, inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad y secreto de la correspondencia. No más. Eso. Entonces no es que, es que como estamos en estado de excepción, el gobierno ha subido tarifas. Eso no es así. Eso es decía una el alcalde facultad Yunda ordinaria ayer. de los municipios. Perdón, eso comenzó a decirlo el progresista señor Nebot y compañía. No, la alcaldesa. Ellos comenzaron con este chiste y este show. Colaboradores de esto. Ahora lloriqueando. Pero yo soy bien derechista. Me molesta eso.
tome las decisiones y haga responsable de las decisiones. Igual te van a decir cosas. No, yo no he subido la gasolina. Y no hay autoridad que le diga, lo siento, pero usted está desviando su competencia. Bueno, no hay cómo poner yo creo orden que ahí. hay cosas que hoy día son más urgentes que esta. Porque hay gente a la cual las cuentas habrá que pasárselas. En algunos casos políticamente, en otros casos jurídicamente. Saber que hay entes públicos que han colaborado con maquinaria y camiones para el cierre, para bloquear la ciudad. Eso es gravísimo, ¿no? Exactamente, hay desabastecimiento. Porque obviamente esos señores tienen la refrigeradora llena. Porque todo el mundo tiene su sueldo, entonces todo el mundo puede ir al Supermaxi, perdón, la propaganda, o al otro, y llenar los coches y irse a la casa. Aquí nos quedamos resguardados. Los que viven del diario, esos están sonados. Entonces supongo que esto no se dejará pasar nomás, pues. Hay un señor allá que está haciendo política en Bélgica, prófugo, está en Venezuela. ¿Dónde andará este pobre impresentable? Al cual encima hay que aguantarle. Encima hay que aguantarle al señor. Vea, yo quiero decirle a mis amigos correístas, si el señor sí puede venir, el señor no está exiliado. El señor no tiene ningún impedimento de ingreso a la nación. Claro que puede venir, que es el candidato, venga. Cumpla las propias reglas que usted hizo poner ahí en su consejo electoral de su propiedad para impedir la candidatura de otro, voy a decir de quién, de Bucaram. ¿Se acuerda que Bucaram decía, se puede presentar la candidatura desde el exterior? Se puede, constitucionalmente se puede. No, yo hago un reglamentito en el consejo electoral. No, la candidatura se presenta personalmente en el país. Bueno, entonces a ti te toca la misma. No que eres valiente, no que eres valerosísimo, trompudo eso es lo que eres, hablador. Y mandándole a otros giles a ser sacrificados por vos. Por giles también les pasa. Ahora, en este contexto, la solución de fondo pasaría por este encuentro que tiene ahora el gobierno con indígenas y con trabajadores a propósito de esta intermediación de la ONU y la Iglesia. Por ahí podría, es decir, ese es el camino, porque de lo contrario las posiciones van a seguir encontradas, ¿no? Esa es una solución inmediata que espero, y creo que toda la enorme mayoría de ecuatorianos esperemos que se produzca rápidamente, Andrés. Pero el hecho es que yo veo que si no se corta de raíz y si no se mira hacia el futuro, nos vamos a enfrentar a lo que tenemos en este momento. Esta es una sociedad fracturada. Esta es una sociedad tremendamente polarizada, dividida, y que luego de este proceso va a quedar absolutamente golpeada y resentida, si es que antes ya no lo estaba suficientemente. Aquí habían producido algunos errores de cálculo de lado y lado, es decir, por el lado de quienes se movilizaron. Es evidente que sabían que ese movimiento estaba infiltrado. No es que se infiltraron aquí en Quito, no es que o el día mismo de la movilización llegaron por ahí algunos iluminados y dijeron asaltemos. O no me di cuenta que ha habido infiltrados. Asaltemos las cosas, botemos las cargas de productos de nuestros, entre comillas, propios hermanos para no permitirles trabajar. Hagamos esto o hagamos lo otro. Se les ocurrió ahí a unos 4 líderes sociales y populares. No, esto estuvo planificado, esto estuvo organizado. ¿Desde cuándo? Probablemente desde que se supo que el gobierno nacional había negociado con el Fondo Monetario las condiciones del endeudamiento. Aquí hay responsabilidades que están ocultas, aquí hay gente que está pasándola muy bien en medio de todo este descalabro. ¿Quién les va a cobrar cuentas a estos líderes, entre comillas, que con discursos, visiones y posiciones de hace 30, 40 años siguen pensando que este país es viable a la patada, al incendio, a la pedrada? Y del otro lado, evidentemente también hay errores de bulto, políticamente hablando, en el sentido de haber previsto inadecuadamente las consecuencias de todo lo que iba a ocurrir. Además hay un estado de incertidumbre que no es de ahora, por favor. El estado de incertidumbre viene siendo exacerbado por la comunicación, permanentemente, por las redes sociales, por la actitud misma de los políticos que no se ponen de acuerdo en temas elementales y que en esta coyuntura miraron sus intereses particularísimos. Es decir, lo que acaba de señalar Rafael, en Guayaquil y en Quito es absolutamente evidente. Pensaron probablemente de aquí al 21, ¿sí? En las elecciones. ¿Cómo si nosotros elevamos las tarifas
nuestro público objetivo, electoralmente hablando, seguramente se va a resentir con nosotros. Entonces, no, echémosle la pelota nuevamente, devolvamos la pelota a la cancha del gobierno central. El gobierno central, efectivamente, ahí, si es que tenía alguna perspectiva electoral previa, la perdió absolutamente con cualquiera de los cuadros que hayan querido promocionar de aquí al 21, porque esto no se va a olvidar. Lo que acaba de ocurrir en este país genera un punto de inflexión que obligó también al uso de la fuerza. En algunos casos, algunos dicen que desmedida, en otros casos dicen que era el uso progresivo de la fuerza. Sí, yo me pongo a pensar, evidentemente, más allá de los excesos que pudieran haberse producido. ¿Qué habría ocurrido si las Fuerzas Armadas empezaban a disparar? Si las Fuerzas Armadas empezaban a utilizar armamento letal, la misma policía. Todavía no sabemos cuántos heridos mismo hay, cuántos heridos de gravedad. No sabemos si, como se dice en las redes sociales, hay muertos. Tarde o temprano esa factura... Aunque no dan nombres. No dan nombres, pero exacto, me refiero a ese clima que fue creado previamente desde una estrategia también de comunicación. Y entonces se toman las medidas y no hay un programa de contención que debió haber pasado por generar condiciones adecuadas para dialogar antes de que las cosas se produzcan. Para bajar el nivel como se han producido, exactamente. Eso, Andrés, no se va a resolver ahora. No se va a resolver en el momento en que se dé la buena noticia en cadena nacional. Ojalá y sea una cadena nacional bien hecha, porque también hasta en las formas ha dado vergüenza ajena algunos de los aspectos que hemos visto. No se va a resolver en ese momento. No se va a resolver solamente con el retiro de los indígenas de la ciudad de Quito, con la apertura de carreteras. De aquí en adelante, el manejo de la economía, la actitud de algunos involucrados directamente en esto, de los choferes, la gente que inició, de los responsables de haber iniciado esto, que ya fue una advertencia para el régimen, en Tulcán, la participación de algunos gremios, la participación de algunos sectores, incluso asambleístas, en la prefectura de Pichincha. Eso tiene que tomarse cartas y resolverlo, porque si seguimos manteniéndonos en un estado de impunidad en el que, por miedo a lo que pase el 21, por miedo al que dirán las redes sociales, por medio a la movilización local y focalizada, no hacemos lo que tenemos que hacer, este país va a ser inviable para cualquiera que gane las elecciones en el 21, incluidos potencialmente, si es que tienen la suerte de hacerlo, los candidatos de la lista 6, que en esta coyuntura se lavaron las manos. Bien, doctor Ollarte, hablando de Constitución y a propósito del papel de Fuerzas Armadas y Policía, que ha sido cuestionada también, ¿no? Como decía, boga porque sí, boga porque no, y que mismo pasó para unos, hubo represión, para otros la actitud bastante tibia de Fuerzas Armadas y de Policía, a tal extremo que se saqueaba frente a las fuerzas del orden, o se quemaron tanquetas, en fin, se llega hasta un cuartel militar el día de ayer donde se albergan los explosivos, en fin. Pero la Constitución en el artículo 59 habla de que Fuerzas Armadas y Policías serán obedientes y no deliberantes y cumplirán, dice, su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Y más adelante expresa que la obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes ejecutan. Algo más, esto nos lo manda uno de nuestros oyentes, el señor Kemak. En el artículo 293 del COIP se habla de la extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, y ahí dice qué pasa si como consecuencia del uso progresivo y racional, dice, de la fuerza se produzca lesiones a una persona, serán sancionados con pena privativa de la libertad, que según las reglas de lesiones, en fin, incremento de 1/3 de la pena. Si como consecuencia, dice, se produce la muerte de una persona, será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Sí, bueno, no hay que confundir las cosas. A ver, vamos. Uno, es cierto, ni en estado de normalidad constitucional y tampoco en estado de excepción usted puede saltarse las reglas de la ley, no puede ocurrir. Ahora, en estado de normalidad constitucional existe la obligación, uno, de las fuerzas del orden de proteger la vida, la integridad y los bienes de las personas. Aquí en el Ecuador se ha pretendido, por un discurso falso de derechos humanos, de que la Policía Nacional no puede actuar como es debido
frente a una situación de agresión. Entonces a usted, simple mortal, simple ciudadano, lo pueden apalear, Masacrar. lo pueden robar, lo pueden hasta matar, y la fuerza de orden no interviene. Lo hemos visto. ¿Acaso esto es solo de ahora? Aquí no, ¿acaso no vimos ni ver una chica muerta Así es. por un impresentable con un cuchillo? Públicamente, ¿no? Claro. ¿Qué tenías que hacer con ese agresor? Tenías que darlo de baja, pues. Obviamente, yo sé que te van a saltar todos los señores de los derechos humanos que viven de esto. A decirte que te has extralimitado, ni sé qué. Claro, como no es tu hermana, como no es tu novia, ni tu prima, ni tu madre, entonces, Claro. valemos. Y esto se ha trasladado a este estado de excepción. Vea, cierto es, cuando Fuerzas Armadas, como fuerza auxiliar de la Policía Nacional, de estado de excepción, sale a patrullar, obviamente no sale a hacerlo con armamento letal. Yo me acuerdo que antiguamente lo hacían, ¿ah? Cuando habían estos estados de excepción por delincuencia y ni sé qué, salían con las tanquetas, con las metralletas y toda la cuestión, pero básicamente era un tema, lo que nosotros llamamos sensación de seguridad, percepción de seguridad. Claro, usted también puede ver en París que están los militares con fusiles, y vaya a ver si es más segura París que Berlín, que usted no ve a nadie en las calles. Hay una diferencia radical con esa cuestión, pero claro, te da una percepción de seguridad. Ahora, que usted pueda utilizar eso frente a un manifestante, vamos a decir, manifestantes, yo tengo metralleta, los voy a ametrallar, no es así. Por eso usted tiene Fuerzas Armadas que entrega un armamento contra civiles, que es un armamento no letal. Ahora, ¿les han dotado de aquello? Porque claro, como Fuerzas Armadas no sirve, y la gente dice, como no estamos en guerra con nadie, porque además estos señores son adivinos, ¿no? Adivinan de aquí a 20 años, que no, nada de pasar. Sí, no pasó el 41, no pasó el 81, ni pasó el 95, porque nunca iba a pasar. Porque así somos. Entonces, ¿les han dotado de ese armamento suficiente? Vea además cómo usted deja que crezca la cuestión. ¿Cuántos miembros de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas tiene? Tiene 50.000 policías y 40.000 efectivos de Fuerzas Armadas. De los cuales, ¿cuántos son operativos? La mitad. El Ecuador no tiene 4 cuadras. Cierto que es un país pequeño en relación a las otras naciones sudamericanas, pero es una nación territorialmente grande y además con una geografía bastante compleja. ¿Usted cree que utilícelos a todos, a los 90.000, que le insisto, no todos son operativos, puede controlar esto así en todo el país, en todo el Ecuador? Si tienes 90.000, tienes un país de 280.000 kilómetros cuadrados. Tienes a un miembro de la fuerza pública cada 3 kilómetros cuadrados. Pues no puedes hacer eso. Ya dejaste que esta cosa crezca. Por eso, claro, a uno le encantaría, al ciudadano común, ver patrullas militares en las calles, policías, patrullando. Sí, pero no tienes número, pues. La cosa es que no tienes número para hacer eso. Y luego encima, claro, te lanzan a esta gente que comete actos vandálicos. Claro, como tú no puedes estar en todo, están rompiendo el mobiliario público, están asaltando, están cometiendo actos de vandalismo. Es bien fácil que en la masa, porque ahora me dicen los señores amigos indígenas que ellos no han sido. No, claro. Todos somos vírgenes aquí. Es como la palabra académico: superioridad moral, superioridad intelectual y virginidad política. Y a mí me corre agua bendita por las venas porque digo que soy académico. Es lo mismo. No, es que son los otros. Perdón, en la masa hay un montón de gente que comete desmanes. Aquí no se trata de que si eres correísta, si eres derechista, pero, si eres y además están viendo los desmanes, o sea, en los universitarios del pueblo, puro pueblo. Que yo soy universitario y soy, como ¿qué? Dicen algunos, perfecto. ¿Por qué no denuncio, pues, si estoy viendo hechos violentos? Ahora, en estado de excepción, como estamos viviendo hoy día, ciertamente la cosa no se soluciona con expedir un decreto. Además, con gente que no ayuda, porque los políticos no ayudan. El alcalde de no sé dónde, vea, la Asamblea Nacional, ese cuerpo de intrascendentes que solo sirven para fregar la paciencia, parece, para decirle que no al resto del mundo, no esto, no el otro, pero haga, ¿no? Haga, pero no. Yo no te doy la ley tal, yo no te doy la ley cual. Yo no estoy defendiendo al gobierno, pues, a mí no me interesa un gobierno de señores excorreístas o correístas tapiñados, lavados la cara. Ya, esos son. Pelea de ellos que pagamos nosotros. Perdón, ¿dónde está reunida la Asamblea Nacional?
Porque si hay artículo 5, pues en la ley de la función legislativa, perdón, artículo 3 de la ley de la función legislativa. Si puede reunirse, pues en otra parte del territorio nacional. ¿Qué va a seguir de vacaciones, señor? Ni controlar el estado de excepción ha podido. Imagínense que se le hubiese pasado la mano. Bien. Andrés, concluimos. Sí, tal vez de alguna forma le pasa factura al presidente Moreno a propósito de, se critican mucho sus orígenes políticos, ideológicos de izquierda. Él siempre se declaró un revolucionario socialista y hoy en una línea pues muy cercana a los empresarios con el Fondo Monetario. Eso ha crispado un tanto a mucha gente a propósito de esta supuesta ambigüedad del líder del país. No, pero también hay mucha madurez de amplios sectores de la ciudadanía en relación a ese tema y a otros que tienen que ver con el destape de esta olla de presión. ¿En qué sentido? Nosotros teníamos y estábamos ya empezando muy mal a habituarnos a estos estallidos sociales de un tiempo acá, donde, claro, ese argumento respecto a la ubicación ideológica o política de uno u otro era uno de los fundamentales para enardecer los ánimos e incorporar como demanda la exigencia de salida o de renuncia de alguno de esos funcionarios, de esos personajes, del mismo expresidente de la República y en este último capítulo del presidente actual. Pero miren que eso no ha ocurrido. O sea, es uno de los presidentes que tiene el peor índice de credibilidad y de popularidad sostenido en la historia de este país, sostenido. Y la gente no ha querido votarlo. O sea, la mayoría de la población prefieren que el orden democrático se mantenga. Y eso no puede ser subestimado. Creo que se subestimó por parte de quienes organizaron con otros objetivos la movilización indígena y de los sectores sociales que están incorporados los que manejan las agendas ocultas. Claro, y que querían y que vieron en esto el momento preciso para desestabilizar al régimen y para tumbar al presidente. Sin duda es un presidente debilitado. Sin duda es un gobierno debilitado, pero que en estas circunstancias está tratando de posicionar y de construir un nivel de autoridad mínimo que permita terminar su gestión, no para el gobierno en sí mismo, sino para bien del país en lo que resta del ejercicio que le corresponde. Eso creo que fue un tema que subestimaron, que es un tema importante. No salió todo el Ecuador, todo el mundo, a acabar con el régimen, a pedir el adelanto de las elecciones, a darle la razón a los golpistas, a darle la razón a los que jugaron y con mucho éxito en la desestabilización. Eso creo que hay que tomarlo en cuenta. De aquí en adelante lo que corresponde es generar, insisto, esas condiciones de confianza entre unos y otros para que este Ecuador, este país, sea viable. Bien, se nos queda mucha tinta en el tintero. Muchas gracias a ustedes. Nada más una rectificación a una de nuestras oyentes que escribe. Dice: el gobierno dice que se han pagado $50 para que los indígenas y quiteños salgan a las calles. Les informo que no, señores, somos pueblo y jóvenes, en fin. Nada más una rectificación. Lo que dijo el vicepresidente es que en las investigaciones a los extranjeros ellos hablan de un pago de $40 y $50 a los extranjeros. Eso está en investigación. No se ha hablado ni de indígenas ni de quiteños, exacto. No se generaliza. Vale la pena estar pendientes de toda esta información. 8:18, un paréntesis, ya venimos con el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas. No se vaya, esto es Noti Hoy. Andrés López y Carmen Andrade generan opinión en Noti Hoy. Espacio publicitario. Extra Life.